Hola, hola compañeros y compañeras, bienvenidos seas una vez más a tu escuela, la Universidad CETEC. Quienes damos la mejor de las cordiales bienvenidas para iniciar lo que es nuestro curso de preparación, de capacitación, para el examen único del nivel bachillerato, que es tu meta y que es lo que nosotros también queremos que la cumplas. Vamos a iniciar, compañeros, una nueva materia que tiene, pues, vamos a decir que una característica muy especial. Lo mismo la odiamos, compañeros, que lo mismo la despreciamos. Hay gente que nos gusta, que nos apasiona esta materia, y hay gente que al contrario, como que no nos gusta. Historia de México es como las matemáticas y también historia universal, que hay gente que o lo mismo nos gusta, nos apasiona, que lo mismo la odiamos. Porque muchas veces, compañeros, no entendemos historia de México o se nos complica. Bueno, muchas fechas, muchos acontecimientos, muchos sucesos, muchos nombres, muchas, etcétera, etcétera. Y todos estos muchos nombres, personajes, sucesos, fechas y demás cuestiones como que luego se nos complican. Y como que luego, como decimos coloquialmente, nos hacemos bolas. Instituto CETEC y el maestro tienen la mejor intención de facilitarte este conocimiento. Y te digo lo siguiente. La historia de México, que al igual que la historia universal, a sabiendas de lo que es la complejidad de tantas fechas y tantos nombres y tantos personajes, lo divide en partes, en periodos. De esta manera, la historia de México te dice primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, donde cada uno de los periodos te va a marcar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, y de esta manera no puedes confundir el primer periodo con el tercero o el cuarto con el segundo periodo, compañeros. Si usted de esta manera visualiza la historia, analizando qué pasó en el primer periodo, después en el segundo, en el tercero y así sucesivamente, les puedo asegurar que no van a tener ningún problema con la historia. Antes bien, te va a dar el gusto, la pasión por entender esta materia para poder comprender por qué México es como es y cómo se encuentra como está. Porque como todos tenemos un origen, tenemos un antecedente, una evolución. Y esa evolución, buena o mala, se fue dando a través del tiempo. Y a través del tiempo, como lo hemos dicho, son muchísimos años, muchísimos siglos. Entonces la historia, para facilitarnos su conocimiento, e insisto, nos habla de una primera etapa, de una segunda etapa, etcétera, etcétera. De esta manera, Historia de México, compañeros, se divide en cuatro etapas, así de facilito, así de sencillo. La primera etapa, que es la que vamos a empezar a ver el día de hoy, se conoce como la época prehispánica o la época antigua, compañeros, época prehispánica o época antigua. La segunda etapa se conoce como la época colonial o también llamada época virreinal, segunda etapa. Tercera etapa se conoce como la época moderna o el México independiente moderno. Tercera etapa, la época moderna o el México independiente moderno. Y la cuarta y última etapa, la que nos tocó vivir tanto a usted como a mí, es el México contemporáneo, o también llamado la época contemporánea o el México independiente contemporáneo. ¿Ya vieron? Facilito, mis compañeros. Entonces, primera etapa, época prehispánica, segunda etapa colonial, tercera moderna y la cuarta y actual, lo que es la contemporánea. Vamos a ponerles fechas para que más o menos nos ubiquemos, esa es otra parte muy importante de la historia. La primera etapa, que hemos dicho la prehispánica o antigua, habla más o menos del año 35.000 antes de Cristo, 35.000 antes de Cristo, al año 1521 después de Cristo. ¿Sí? Primera etapa, época prehispánica o también llamada antigua, es del año 35.000 antes de Cristo al año 1521 después de Cristo. Por razones obvias, la época colonial es de 1521, es decir, se toma como una fecha simbólica 1521 para marcar la terminación de una etapa y al mismo tiempo marcar el inicio de la siguiente etapa. 1521 a 1821. Segunda etapa, llamada colonial o virreinal, de 1521 a 1821, compañeros. La tercera etapa, que es el México moderno o el México independiente moderno, es de 1821 a 1917. Así como la terminación de la colonial 1821, al mismo tiempo es el inicio de la siguiente etapa, la moderna, que es 1821, compañeros, y termina en 1917. Aclarando, compañeros, que algunos autores consideran que la fecha de terminación de la moderna es 1940.
En ese momento hablaremos, pero para efectos de examen y efectos prácticos y efectos didácticos, vamos a marcar, compañeros, lo que viene siendo 1917 como la terminación de la Edad Moderna. Y al mismo tiempo que la terminación de la Edad Moderna, 1917, en consecuencia es el inicio de la contemporánea, de 1917 al año 2020, y Dios quiera que siga habiendo muchísimos más años, tanto para nosotros como para lo que es nuestro México lindo y querido. Bueno, ahora vamos a ponerle acontecimientos para que visualices ahorita así en forma genérica, en forma muy amplia, cómo se divide la historia y la podamos entender mucho mejor y se te haga más asequible. La época prehispánica antigua, repetimos, fue la primera etapa y es del año 3500 a.C. a 1521. Esta etapa inicia con el poblamiento del continente americano, y termina en 1521, compañeros, con lo que viene siendo la caída y derrota de México Tenochtitlan, ¿sí? La caída y derrota de México Tenochtitlan como la última de grandes culturas prehispánicas del año de 1521. Entonces ya tenemos la primera etapa, tenemos de qué año a qué año fue, y tenemos el acontecimiento con el cual se inició y el acontecimiento con el cual terminó. Pasemos por tanto a la segunda etapa. Repetimos, la época colonial o también llamada virreinal, de 1521 a 1821, 300 años, es decir, 3 siglos, compañeros. 1521 obviamente marca la derrota México-Tenochtitlan, lo que significa por tanto la conquista española y el inicio de lo que viene siendo la colonia y la Nueva España. Y termina en 1821 cuando se lleva a cabo la consumación de nuestra independencia. 1821, la consumación de nuestra independencia y por tanto la liberación de México, mejor dicho, de esta parte, dejamos ser Nueva España y nos convertimos en México, Estados Unidos mexicanos, un país libre, independiente y soberano. Y la época moderna, 1821, vida independiente, con 1917, que es la expedición de la actual y última constitución, la de 1917, que es el producto de la Revolución Mexicana o lo que lleva a cabo la consumación de la Revolución Mexicana. Y de la Revolución Mexicana 1917 a la fecha, pues tú sabrás, Enrique Peña Nieto, bueno, López Obrador, y de esta manera iniciamos lo que es nuestro curso de historia. Esperando que con vamos a llamarle tip, o con esto que se maneja en historia, vayamos visualizando etapa por etapa, compañeros. Bajo esta perspectiva, iniciamos nuestro curso con la primera etapa de nuestra historia. La primera etapa de nuestra historia, ya lo dijimos, se conoce como la época antigua y la época prehispánica. Es la primera página de nuestro libro y abarca del año 35.000 a.C. al año, compañeros, 1521. Esta etapa inicia con el poblamiento del continente americano. Se tiene la idea o se tiene la teoría a nivel general, a nivel universal, que el continente americano fue el último que se pobló, compañeros. Pues se piensa y se afirma contundentemente que los primeros hombres primitivos, surgieron, compañeros, en África, en Asia y en Europa. El hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, compañeros, el hombre de Pekín. Son los ejemplos en donde se han encontrado los cráneos o los fósiles más antiguos. Y por eso se cree que los continentes se poblaron primeramente, como decimos, en África, en el viejo continente, en Europa y lo que es Asia. Y que en América era una tierra virgen que se pobló tiempo después. Es por eso que entonces nuestra historia, antes de iniciar en lo que es nuestro país, pues iniciamos lo que es nuestro continente, obvio, somos del continente de América y somos de la parte de Norteamérica, es decir, la parte norte de este continente. Bajo esta perspectiva de que se comenta de que el continente americano fue el último en poblarse, existen varias teorías sobre el poblamiento del continente americano. La teoría más aceptada, más reconocida, más no la única, eso sí, más no la única, pero a la que se le da un poco mayor de crédito, es la teoría del estrecho de Bering. Según esta teoría, compañeros, el hombre pasó del continente asiático al continente americano
porque en épocas primitivas se vieron 4 glaciaciones, es decir, 4 momentos en que la temperatura bajó a niveles que permitió que el polo norte y el polo sur inclusive quedaran completamente cubiertos de hielo. Como sabemos, en ambos continentes, tanto en el asiático como el americano, Alaska de América, hay un paso, mejor dicho, así hay un paso que la separa. Ese paso de mar de lo que es el océano Atlántico se conoce como el estrecho de Bering, precisamente al navegante que descubrió este estrecho. Y es lo que separa a Asia de América. Pero con motivo de la última glaciación y con motivo del extremo de la baja de temperaturas, dentro de estas teorías se establece que se creó una especie de puente natural, porque, compañeros, esa parte que separa América y Asia se llegó a cubrir de hielo y por tanto permitió un camino natural de los dos continentes. A esto agrégale que el hombre en aquel ser primitivo era un ser nómada, que andaba de un lugar hacia otro persiguiendo precisamente al mamut como la principal pieza, pues de ella obtenía, tú lo sabes, la piel, obtenía la grasa, obtenía la carne, obtenía infinidad de cosas. Y el mamut, pues obviamente era un animal de temperaturas extremadamente frías, que a diferencia del elefante tenía lo que viene siendo pelambre. De esta manera el mamut siempre emigraba y buscaba lugares fríos, extremadamente fríos. Y el hombre, como dependía mucho de él, siempre andaba tras de las huellas o tras el seguimiento del mamut. El mamut, pues, entonces inconscientemente pasa del continente asiático al continente americano, y detrás del mamut obviamente va el hombre. Y de esta manera es como se lleva a cabo el poblamiento del continente americano. Cuando se lleva a cabo el famoso deshielo o la terminación de la 4ª glaciación, pues ya el hombre ya estaba dentro en América, y por razones nómadas, el hombre sigue caminando, sigue hurgando, sigue conociendo el camino, hasta llegar a lo que viene siendo México y demás partes de nuestro territorio. Esa es la teoría más aceptada, más no la única, que nos quede bien claro. ¿Por qué? Tenemos otra teoría, la llamada teoría polinésica, o también llamada melanésica o polinésica. Esta es de un francés llamado Paul Rivet. Paul Rivet nos explica que el hombre llegó a América desde las islas del sureste asiático, atravesando el Pacífico, hasta llegar a las costas del Perú y Chile en pequeñas embarcaciones. Como puedes ver, esta segunda teoría nos habla de una ruta marítima que se dio de manera natural, de manera obvia, con motivo del traspaso de lo que vienen siendo las islas del sureste asiático, atravesando todo el Pacífico, hasta llegar a lo que viene siendo la parte de América del Sur, concretamente los países que hoy conocemos como Perú y Chile. Esta teoría también es muy lógica, por eso son teorías, porque aunque no están comprobadas, pues tienen cierto argumento congruente que nos permite aceptarlas. Cuando ya son verdaderas y comprobadas, se convierten en leyes. Pero bueno, tampoco es la única. Otra teoría es la llamada teoría de la inmigración australiana. Esa teoría de la inmigración australiana o vía antártica es dada por un portugués, Esteves Mendes Correa. Esteves Mendes Correa, de nacionalidad portuguesa, sostiene que el poblamiento del continente se dio desde Australia, bordeando la Antártida, aprovechando la expansión del casquete polar y siguiendo una serie de islas hasta llegar al extremo sur de América. Como tú bien sabes, así como está el polo norte, está el polo sur. Así como está la Antártica, está la Antártida. Y dado que tanto el polo norte se congeló como el polo sur también se congeló, entonces entre Australia y el polo sur, pues llegó el momento en que llegaron a estar en contacto. De esa manera, los habitantes de Australia, a través de lo que es el hielo, el congelamiento del mar, empiezan a bordear toda esta zona de la Antártida, y de esta manera logran llegar a América del Sur, pero a diferencia de la otra teoría, no por la parte donde inicia América del Sur, sino por la parte de abajo, que sería la Patagonia, lo que hoy viene siendo Argentina. Esa es la famosa teoría de inmigración australiana, reitero, del portugués Esteves Mendes Correa, quien propone que el poblamiento del continente se dio desde Australia, bordeando la Antártida, aprovechando la expansión del casquete polar y siendo una serie de islas hasta llegar al extremo sur de América, en lo que viene siendo hoy Argentina, la llamada parte de la Patagonia. Pero por si fuera poco, hay otra teoría más.
La teoría del origen mixto. Esta teoría establece que el poblamiento de América se pudo dar tanto por el estrecho de Bering como por la vía polinésica al mismo tiempo. Es decir, no hay tanto de que nada más una teoría es la verdadera y la otra es la falsa, no. Esa mantiene una teoría ecléctica, es decir, acepta las dos. Y el poblamiento, por tanto, se dio tanto por el norte a través del hielo, como también por en medio, vamos a llamarle así, por el continente, océano Atlántico, Pacífico, a través de lo que viene siendo la ruta marítima entre las islas de Asia y lo que viene siendo parte de Sudamérica, compañeros. Y tenemos una última teoría, compañeros, la del origen simultáneo. Según esta teoría de Samuel Morton de Estados Unidos, propuso que el origen de la población americana fue simultánea al mismo tiempo, tanto en Asia como en África, en Europa y en Oceanía. Es decir, no nos confundamos, el poblamiento es un fenómeno que se dio al mismo tiempo en todos los continentes. Ninguno fue primero, ninguno fue después, simplemente fue simultáneo, fue al mismo tiempo. Samuel Morton de Estados Unidos propuso que el origen de la población americana fue simultáneo al mismo tiempo que el poblamiento de Asia, de África, de Europa y de Oceanía. Ahí están, por tanto, las teorías, compañeros, que tratan de explicar, por eso son teorías, no están todavía comprobadas, acreditadas para convertirse en leyes y, por tanto, en postulados de la ciencia. Pero dado su argumento lógico, congruente y sobre todo racional o razonable, las vemos o las aceptamos como una posible explicación del poblamiento del continente americano. Bajo el argumento de que América fue el último continente que se pobló, compañeros, pero con esta teoría, esta última, pues se desechan todas las demás teorías. Bueno, una vez que se lleva a cabo el poblamiento del continente americano, obvio, viene lo que es el poblamiento de lo que hoy viene siendo México, compañeros. Y para tal efecto, háyase como se haya poblado el continente americano, por naturaleza y por razones se lleva a cabo el poblamiento de México. El poblamiento de México está conformado por 3 etapas. La primera es la etapa lítica del año 3500 a.C. al año 5000 a.C. El segundo poblamiento, la segunda etapa, es el horizonte protoneolítico, que abarca del año 5000 a.C. al año 2500 a.C. Y la última viene siendo el México prehispánico, con sus áreas culturales, del año 2500 a.C. al año 1521. ¿Sí? Bueno, reitero una vez más, no con la intención de cansarte, sino con la intención de que entre tanto que repito, nos lo aprendemos. El poblamiento de México, una vez llevado a cabo el poblamiento de América, y como parte integrante de América, a su vez se divide en 3 etapas. La etapa lítica, que es del año 3500 a.C. al año 5000 a.C. La segunda etapa, que es el horizonte protoneolítico, del año 5000 a.C. al año 2500 a.C. Y la tercera y última etapa, compañeros, es justamente la época prehispánica o el México prehispánico, que es por razones obvias del año 2500 a.C. al año 1521 después de Cristo, compañeros. ¿Sale? Como es obvio suponer, la primera etapa del poblamiento en México se conoce como la etapa lítica. Se caracteriza porque aparecen los primeros hombres, las primeras sociedades primitivas, que como tales, compañeros, viven en grupos reducidos y como son nómadas, se dedican principalmente a la caza y a la recolección de lo que vienen siendo las frutas. Siendo estos primeros grupos primitivos nómadas, que aún no conocían ni habían descubierto la agricultura, se dedican por tanto a lo que es la cacería, en busca de los animales, en busca del sustento, compañeros, para poder satisfacer sus necesidades. De forma natural se dedican también a lo que viene siendo la recolección de frutos, compañeros. Sus armas eran de piedras obviamente afiladas, porque estamos en una primera etapa de evolución del ser humano, compañeros, que se dio en todo momento. De igual manera, siendo sociedades primitivas, aún no tenían conocimiento de lo que era una sociedad, de lo que era la propiedad privada y las clases sociales. En consecuencia,
no supieron ni lo que eran las clases sociales, ni la propiedad privada, ni tampoco la igualdad entre la sociedad. Y todo lo compartían entre ellos, todo entre ellos lo llevaban a cabo. Y sin embargo, ya en ellos florecía el arte. Ellos vivían en cuevas, cuales sociedades primitivas, y allí en las cuevas crearon las famosas pinturas rupestres. Es decir, dejaron evidencia de quiénes eran ellos a través de dibujos que los plasmaron justamente dentro de las cuevas, y eso se le conoce como las famosas pinturas rupestres. Pero el hombre evoluciona, el hombre se transforma, el hombre por tanto, y eso es lo importante de la historia, de ver cómo poco a poco hemos ido evolucionando a través del tiempo. Vamos a la siguiente etapa, que es el horizonte protoneolítico. Por razones obvias, del año 5000 a.C. al año 2500 a.C. Ya aquí el hombre, compañeros, descubrió la agricultura. Y cuando el hombre descubre la agricultura, el hombre se hace sedentario. Y cuando el hombre se hace sedentario, por tanto, el hombre se dedica ya más concretamente a la agricultura, a sabiendas de que así como el animal va, el animal regresa. Así como el ave se va, el ave regresa, y por tanto el hombre simplemente espera su regreso para llevar a cabo la cacería de estas especies y poder complementar su sustento. Pero lo que va y regresa el ave o va y regresa el animal, pues el hombre se dedica al campo, al cultivo, a la siembra, a la cosecha, al saber que la tierra la podemos trabajar y la podemos producir. De forma paralela a este sedentarismo, el hombre se hace sedentario, entonces el hombre se dedica también a la domesticación de animales. Concretamente en México y en América, lo que es el guajolote y lo que viene siendo el perro. Y respecto de la agricultura, lo que ellos siembran viene siendo el maíz, la calabaza, el chile, el amaranto, el guaje, el zapote, el aguacate y el frijol, que son los productos 100% americanos, a diferencia, por ejemplo, del trigo, que es de Europa, y del arroz, que viene siendo de Asia. Reitero una vez más, en esta etapa el hombre se hace sedentario, el hombre descubre la agricultura, en consecuencia deja de ser nómada, y siendo cazador, pero espera las épocas en que el animal regresa y ahora se dedica principalmente a la agricultura, así como también a la domesticación de animales. Respecto a la domesticación de animales, se dedica principalmente a la del guajolote y a la del perro. En cuanto a lo que es la agricultura, se dedica a la siembra del maíz, la calabaza, el chile, el amaranto, el guaje, el zapote, el aguacate y lo que viene siendo el frijol, compañeros. De esta manera el hombre ya se establece en lugares fijos. Al establecerse en lugares fijos, compañeros, obviamente va a crear ya entonces sociedades fijas, sociedades estables. Y cuando esto pasa, entramos a la tercera etapa de nuestra evolución histórica. ¿Cuál es? El México prehispánico. Porque cuando el hombre se hace sedentario, justamente en nuestro territorio se establecen tres áreas o tres zonas culturales, compañeros, en donde se establecen asientos humanos que van a ir consolidando lo que hoy viene siendo México. Esas tres áreas culturales que se establecen en México son Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Nuestro territorio, hoy que lo conocemos como uno solo, en aquel tiempo, obviamente, hablamos de los primeros tiempos, se dividía en tres. La zona sur-sureste llamada Mesoamérica, la parte norte, conocida como Aridoamérica, y dentro de Aridoamérica, que formaba parte también de Estados Unidos, otra sección que se conocía como Oasis América. ¿Sí? Bueno, empecemos con Oasis América. Oasis América, compañeros, abarcaba parte del norte de nuestro país, lo que hoy viene siendo el norte de nuestro país, lo que es Chihuahua, parte de Sonora, parte de Baja California, pero también parte de lo que es Estados Unidos. Oasis América, compañeros, era una zona más o menos de agricultores, sedentaria, tipo Mesoamérica, como lo vamos a ver ahorita, y a sus habitantes se les conoció como los indios pueblo. ¿Sí? Oasis América es una zona que se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, en la parte norte del país. Lo que vienen siendo los estados de Chihuahua, los estados de Sonora, parte de Sonora y parte de Baja California Norte. Pero también abarcaba parte de lo que es el territorio de Estados Unidos.
Es una zona dedicada precisamente a la agricultura, tienen cierto sedentarismo, hasta cierto tiempo son sedentarios, y a sus habitantes se los conoce como los famosos indios pueblo. La segunda zona, o el área cultural que divide nuestro territorio en aquel tiempo, es Aridoamérica. Como podemos ver, Aridoamérica, compañeros, divide casi lo que es la mitad de nuestro territorio. A partir de lo que es Querétaro, lo que es Guanajuato, lo que viene siendo Zacatecas hacia arriba, incluyendo las Baja Californias o la península de California, esa zona se llama Aridoamérica. Se le llama así, su nombre lo dice, porque es una zona árida, una zona seca, una zona arenosa, una zona con temperaturas extremas, con mucho frío, con mucho calor, una zona con muy pocas o escasas lluvias y en consecuencia con muy poca agua. Por razones que entendemos, árida, seca, arenosa, sin aguas, sus habitantes se dedicaban principalmente a la caza, a la pesca y eran nómadas. Por razones de las características geográficas que acabo de mencionar, árida, seca, arenosa, con climas muy extremos, frío muy extremo, calor muy extremo. De hecho, actualmente esa zona del norte del país, usted y yo lo sabemos, constantemente hay nevadas, constantemente las temperaturas en tiempos de verano son extremas. Pues se mantiene como lo era en aquella época. Y por razones naturales que usted comprenderá, los seres humanos que habitaron esa zona Aridoamérica eran por tanto precisamente cazadores, dedicados pues a esta actividad, a la recolección de frutos y también a la guerra, converso. A sus habitantes se les conoció como los chichimecas, que significa hijos del perro. De forma se les llamó así los chichimecas, los hijos del perro. Eran por tanto y seguían siendo nómadas. La otra mitad, que es el sur-sureste, compañeros, se le conoce como Mesoamérica. Y Mesoamérica, como podemos ver, abarcaba desde lo que es Sinaloa, Nayarit, Colima, lo que viene siendo hoy Jalisco, Michoacán, hasta lo que viene siendo Centroamérica, compañeros. Te abarcó toda la parte sur-sureste de nuestro país y te abarcó lo que hoy viene siendo Guatemala, Belice, parte de Honduras y parte de El Salvador. Toda esa zona se conoció como Mesoamérica. Y a diferencia de Aridoamérica, Mesoamérica era una zona fértil, una zona con tierra propicia para la agricultura, como tú bien lo sabes, con grandes bosques, con grandes selvas, que hoy todavía tenemos ejemplo. Ahí está la selva Lacandona. Ahí se encuentra lo que es Guerrero, lo que es Chiapas, lo que es Oaxaca, lo que es Tabasco, con abundante flora, con abundante fauna. Pues imagínate, en aquel tiempo era lo que más prevalecía. Mesoamérica, a diferencia de Aridoamérica, compañeros, es una zona fértil, una zona con muchas lluvias, con mucha agua, con ríos inmensamente caudalosos, el Usumacinta y demás, compañeros, en donde hay una exuberante flora, una gran diversidad de animales, lo que permite que el ser humano tenga mejores condiciones de vida. Y lo que permite que entonces ahí se desarrolle y se establezcan las primeras culturas mesoamericanas, justamente por establecerse en esa parte llamada Mesoamérica. De esta manera, en Mesoamérica, compañeros, se crea la zona propicia para que empiece a desarrollarse lo que viene siendo la evolución de nuestro país, la evolución del continente americano. Porque siendo tierra fértil, el hombre se dedica a la agricultura y la agricultura se convierte en la principal actividad económica de aquellos pueblos, de aquellas primeras sociedades primitivas, aquellas primeras sociedades prehispánicas. ¿Qué puedo decir de Mesoamérica? Mesoamérica, repetimos, se establecen las primeras culturas, las primeras civilizaciones de lo que es nuestra historia, nuestro pasado inmensamente rico. Los olmecas, los aztecas, los toltecas, los mixtecos, zapotecas, etc. Pero antes de hablar de ellos, que forman parte de la lección número 2, hablemos en términos generales en qué consistió América y en qué coincidieron la mayoría de los pueblos que ahí se establecieron. Primero, número 1. Todos los pueblos de Mesoamérica o las culturas mesoamericanas llevaban una vida sedentaria y eran eminentemente agricultores. De hecho, la agricultura era su principal actividad económica. Se dedicaron, por tanto, al cultivo del maíz, del frijol, de la calabaza y del chile,
que de hecho vienen siendo lo representativo de México y gran parte representativo de América. Insisto, así como sabemos que el trigo es de Europa y el arroz es de China, pues aquí lo que América le aporta al mundo es el maíz. Y lo que también se distingue a México, además del maíz, es el frijol, es la calabaza y es el chile, compadres. Ellos utilizan como herramientas de agricultura o de cultivo lo que viene el asadón de madera y lo que viene siendo la coa, una especie de vara hueca en donde la introducían a la tierra y sobre esa parte hueca aventaban lo que venían siendo las semillas, y entonces al estar dentro de esa, haber clavado esa coa, pues quedaba la semilla dentro, sacaban la coa y simplemente la semilla estaba dentro y nada más la tapaban con la semilla. Tuvieron además una organización en estados teocráticos basados en la religión, basados en los dioses con los sacerdotes, y un régimen también militarista. Si algo distinguió estas culturas es que fueron grandes estrategas y grandes militares, compadres. Fueron grandes conquistadores. La prueba la tenemos con el Imperio Azteca, que por eso se llamó Imperio. Desde lo que es la Ciudad de México llegó inclusive hasta Guatemala, hasta Belice, y hay quienes sostienen que inclusive llegó hasta Centroamérica, hasta lo que es Nicaragua. Y nada más le faltó llegar a Costa Rica, a Panamá, para inmediatamente conectarse con América del Sur. Pero ya vino el español y no nos permitió llegar esa travesía. ¿Por qué? Porque Nicaragua es una palabra náhuatl, que significa hasta aquí llegó el náhuatl, hasta aquí llegaron los náhuatl. ¿Y qué eran los náhuatl? Pues solamente los aztecas que hablaban dicho idioma o dicho dialecto, compadres. Y no se diga el Imperio Maya. El Imperio Maya floreció desde lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta lo que viene siendo nuestro territorio, que es Chiapas, que es Campeche, que es Tabasco. Y toda esa zona, que en su momento oportuno lo haremos, habla de esa gran calidad de estrategas militares, de conquistadores y de grandes guerreros, compañeros. Además, ellos también llevaban a cabo el esclavismo, pero no en el sentido de servirse del trabajo del esclavo, sino en el sentido del sacrificio. Ellos tenían rituales religiosos bajo los cuales sacrificaban personas, entendiéndose esto no como un acto de asesinato, un acto reprobable, tampoco estoy justificando, sino que ellos, según su creencia, hacían los sacrificios porque tenían el entendido que todos los días el sol luchaba con la luna, es decir, la luz luchaba con las tinieblas. Y como ellos no querían, como hoy sabemos que sin sol se acaba la vida, simplemente con el tiempo se va la vida, porque el sol es fundamental para todo ser vivo, no más para el ser humano. Entonces ellos, para evitar que el sol sucumbiera ante la tiniebla, a través de la sangre y del corazón, esa es su creencia, son sus ideologías, son sus dogmas, se fortalecía al sol, compañeros. Fueron grandes arquitectos, no se nos olvide, grandes ingenieros. Construyeron, compañeros, grandes centros urbanos, grandes complejos rituales. Hicieron edificación de pirámides escalonadas, no como tumbas, sino como basamentos de templos. Y de esto hay que sentirnos orgullosos, compañeros. Muy pocos pueblos pueden presumir o pueden sentirse vanagloriosos de su pasado. Y esto es lo que debes de entender como historia, no tanto fechas, acontecimientos. De que alguna vez fuimos poderosos, lo fuimos. De que alguna vez, compañeros, nos convertimos quizás en una potencia mundial, lo fuimos. Creo yo, y se lo que voy a hacer mi error, hoy Alemania, hoy inclusive el mismo Estados Unidos y Japón, que son potencias mundiales, sin olvidar a Italia o a Francia, no tienen la riqueza cultural que nosotros tenemos en nuestro pasado. ¿Quiénes se atrevieron a construir esas pirámides monumentales que hoy son objeto de admiración y objeto de exclamación en todo el mundo? Salvo Egipto con las pirámides de Gizeh, de Cheops, Khafre y Miserino, salvo los peruanos con las ruinas de Machu Picchu, ninguna otra cultura tiene lo que tenemos nosotros. Entonces, como puedes ver, compañeros, fueron grandes arquitectos, grandes ingenieros, constructores de ciudades, y lo vamos a ver en su momento oportuno. Tenemos Chichén Itzá, tenemos Teotihuacán, tenemos Tenochtitlan, y una gran cantidad de ciudades que construyeron estos pueblos indígenas, estos pueblos prehispánicos, pues estamos hablando de Mesoamérica en términos generales, y como puedes ver, todos coinciden en lo mismo. De igual manera fueron grandes esculpidores o escultores de la piedra, compañeros.
supieron trabajar la piedra, supieron trabajar perfectamente la piedra, y ejemplo de ello lo tenemos en el calendario azteca. Un ejemplo más lo tenemos en lo que es el dios Chacmol de los mayas. Otro ejemplo más lo tenemos en las cabezas colosales de los olmecas, donde se refleja ese arte, ese dominio, esa perfección en lo que es la escultura, en lo que es esculpir lo que viene siendo la piedra, compañeros. Además tuvieron varias creencias religiosas, fueron pueblos politeístas, creían en muchos dioses, principalmente vinculados a la naturaleza. Tlaloc, el dios de la lluvia, compañeros, Coyolxauhqui, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Cuculcán para los mayas, y así por el estilo. Tuvieron y basaron una creencia religiosa, una situación en donde sus dioses estaban principalmente vinculados a la naturaleza, vinculados a lo propio del ser humano que necesita. Algo más increíble, tuvieron conocimientos de astronomía, supieron del movimiento, comparados del sistema planetario, así como el de la Tierra, y supieron predecir, al igual que nosotros, las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Supieron predecir eclipses, supieron predecir algunos fenómenos naturales, astronómicos, con gran precisión. Y quizás lo más interesante es que también supieron pronosticar lo que viene siendo el tiempo o la medición del tiempo. Para tal efecto utilizaron dos calendarios, uno cívico de 365 días, fíjate, ya sabían que la rotación de la Tierra era de 365 días, compañeros. La diferencia es que, a diferencia de que nosotros hablamos de 12 meses, ellos hablaban de 20, porque ellos dividían los periodos no como nosotros en 30, o el caso de febrero en 28, sino en 20. Pero al menos lo mismo le daban 365 días. De que alguna vez fuimos grandes y poderosos, lo fuimos. De que un día tuvimos el conocimiento, la tecnología, la sabiduría y la cultura, la tuvimos. Pero algo nos pasó, compañeros, en nuestra historia, que este pueblo se vino para abajo y que aparentemente no se levanta. Esto es justamente entender la historia, no tanto verla en su parte dogmática, horrible, teórica, de fechas, de números, de nombres, sino ir entendiendo cómo fuimos evolucionando, en qué momento perdimos esa evolución, nos convertimos en un pueblo atrasado y no hemos logrado conseguir lo que aparentemente estaba para nosotros que ser la potencia número uno, quizá no del mundo, pero sí de América. Tenían este conocimiento del cívico de 365 días para el uso de la agricultura y otro calendario, el religioso, de 260 días, compañeros, y de esta manera tenían ellos, igual que nosotros, la división del tiempo a través de todo esto. Como puedes ver, compañeros, las culturas mesoamericanas que se establecen en esta parte, di el nombre, aclarando que también se llamaron culturas prehispánicas, mesoamericanas porque establecieron en este lugar, en esta zona sur-sureste de nuestro país y parte de Centroamérica. Prehispánica porque establecieron antes de llegada de los españoles y florecieron en lo que viene siendo el sur y el sureste. De esta manera, como podemos ver, compañeros, nuestra primera etapa está cubierta de gloria, está cubierta de honor. Con esto terminamos nuestra primera parte de Historia de México, y para que nos quede claro, y no lo con intención de molestarte, simplemente, entre más lo repito, nos queda más clarito. La historia se divide por etapas, por periodos. Dado que son muchos años, muchas fechas y muchas cosas, eso nos complica la vida y por eso mentalmente decimos y mandamos al carajo a la historia, dicho con respeto. Para que nos quede claro, la historia de México se divide en 4 etapas. Estamos viendo la primera etapa, que es la época prehispánica, o también llamada la época antigua, y comprende el poblamiento del continente americano. Y para tal efecto hay varias teorías. La más aceptada, la teoría del estrecho de Bering, mas no la única. También está la teoría polinésica o melanésica, que se hizo por lo que es la vía marítima, cruzando lo que es el Océano Pacífico, a través de las islas del sureste de lo que es Asia. También está la inmigración australiana, la que sostiene que más bien el poblamiento se hizo por el sur y no por el norte, a través de lo que es Australia y aprovechando obviamente lo que viene siendo la Antártida, lo que viene siendo su congelamiento para ir por las costas de la Antártida, las riberas de la Antártida,
hasta conectarnos a lo que viene siendo América del Sur, en este caso la Patagonia, de lo que hoy viene siendo Argentina. Una más, la del origen mixto, no nos hagamos bolas, podría decir este autor dicho con respeto, simplemente todo se dio al mismo tiempo, simplemente fueron las tres al mismo tiempo y no nos vamos a pelear quién fue una y quién fue la otra. Y la otra del simultáneo, que niega completamente de que América se pobló al último, simplemente es un proceso natural. Al mismo tiempo que se dio el poblamiento en Europa, en Asia y en África, pues también se dio en América. ¿Para qué nos complicamos la vida? Una vez que hemos visto cómo se pobló el continente americano según las teorías, obviamente se lleva a cabo el poblamiento de lo que hoy es México y atraviesa por tres etapas. La etapa lítica del 3500 a.C. al 5000 siendo nómadas, siendo sociedades primitivas, compañeros, para después evolucionar a una sociedad agricultora sedentaria, el horizonte protoneolítico 5000 a.C. al 2500 a.C. Y una vez que nos hacemos sedentarios y establecemos en lugares fijos, en lugares estables, entonces se establecen las zonas o áreas culturales en nuestro territorio, que son tres: Oasis América, dentro de lo que viene siendo Aridoamérica; zona árida, zona seca, Chichimeca, sus habitantes en la parte norte del país; y la parte quizás más benéfica por la naturaleza o por Dios según tus creencias es Mesoamérica, que es la parte sur-sureste desde Sinaloa, compañeros, hasta lo que viene siendo Guatemala, Honduras, El Salvador, y toda esta zona en donde se establecen las culturas mesoamericanas, que para efectos claros ya hablamos de las características más importantes de estas culturas. No se nos olvide que también inventaron el juego de pelota, y que estas culturas conocieron el uso y la importancia del cero. Incluso, compañeros, antes que los europeos conocieran el cero, ya estas culturas conocían el uso y la importancia del cero. Si Europa, supuestamente continente más avanzado que los indígenas de América, ellos no conocían el cero, y si lo conocieron fue gracias a que los árabes, cuando los conquistaron, se los traspasaron. Pero antes que los árabes le traspasaron a Europa la importancia del cero, ya en América conocíamos el uso del cero. Y teníamos una numeración vigesimal basada pues en el número 20, compañeros, esperando que esta parte de historia, nuestra primera página del libro, te haya sido interesante y la hayas entendido. Vamos para la siguiente clase a continuar con las culturas mesoamericanas, o también llamadas prehispánicas. Gracias por tu atención. CETEC y el maestro te desea la mejor de las suertes, y estamos para ese éxito en tu examen de lo que viene siendo bachillerato. Hasta la próxima, y reitero mi agradecimiento por tu atención.